Era septiembre del 2023 cuando unos agentes especiales entrevistaron por videollamada en FaceTime a una persona, por FaceTime, a una persona cuya identidad pues se veía censurada. Después de explicarle la identidad de los agentes y la naturaleza de la entrevista, el testigo proporcionó la siguiente información. El testigo trabaja en un área relacionada con... cortan esa parte, y tenía experiencia como piloto de drones. Había acumulado entre 10 y 15 horas de vuelo, estaba empezando. Y esto, bueno, pues lo que revela sorprendió a los agentes del FBI. Vamos a los detalles, vamos a la información de lo que está pasando en esta ocasión, pues con la desclasificación que en las últimas horas va tomando giros bastante extraños. Vamos a los detalles, gracias por acompañarnos. Y miren, esta reunión fue clave para entender cómo los casos que están investigando el FBI van más allá y han sorprendido a los mismos agentes, que muchos de ellos entraron pues pensando en que era un tema casi desmentido, y cuando se van profundizando las investigaciones se dan cuenta que los casos son más raros de lo que parece. El testigo trabajaba en un área desconocida, bueno, no se publica, sí se lo dijeron obviamente a los agentes, y mientras se encontraba en septiembre del 2023 junto a otros 3 contratistas realizando una serie de misiones para realizar pruebas de LIDAR, no dicen en dónde, dice 5 personas se distribuyeron en 3 vehículos distintos. El testigo conducía el primer vehículo y otras personas viajaban como pasajeros. Los 3 vehículos comenzaron a desplazarse hacia el sur aproximadamente a las 7:30 de la mañana. El sol se encontraba al este y había una buena visibilidad, según lo que reportan. Todo esto son declaraciones oficiales que ya están, como les digo, desclasificadas por parte del Pentágono y que han censurado las partes sensibles donde creen que pues podría ser un riesgo para la seguridad nacional. Cuando los vehículos llegaron a una puerta de acceso que estaban presentando problemas, el testigo observó aproximadamente a 3/4 partes de altura del parabrisas un objeto lineal, como una especie de luz extremadamente brillante al lado oriental del objeto. La luz era de un blanco intenso, tan brillante que el testigo podría distinguir las bandas dentro de la propia luz. El objeto tenía como una especie de apariencia metálica gris. No tenía alas, no tenía escape visible, no se sabe cómo era la propulsión. Según el testigo, el objeto era un poco más pequeño que un Boeing 737, como quiera de un tamaño bastante importante. Aproximadamente de 1 a 2 veces la longitud de un helicóptero Black Hawk, aproximadamente el tamaño a lo largo de 2 Black Hawk pegados. Aseguran que definitivamente era mucho más grande que un dron. Calculó que el objeto se encontraba aproximadamente a unos 1500 metros sobre el terreno. El objeto se desplazaba del este al oeste en paralelo al suelo. Fue visible durante aproximadamente unos 5 a 10 segundos. Entonces la luz se apagó. El objeto desapareció de la vista. El cielo estaba totalmente despejado y el testigo no pudo localizar dónde se encontraba el objeto. Es como si literalmente hubiera desaparecido frente a sus ojos. El documento continúa señalando que el objeto mantuvo el mismo tamaño aparente y la misma intensidad luminosa durante todo el tiempo que fue observado. El testigo no lo había visto mientras cruzaban el pequeño puente próximo, y a la entrada solamente se detectó cuando estaban ya atravesando la puerta. Además, el testigo declaró que no percibió ninguna interferencia en los vehículos durante el incidente. Una de las personas presentes se mostró molesta al observar el objeto porque el espacio aéreo había sido restringido precisamente para las pruebas con los drones, y le sorprendió de que alguien no estuviera siguiendo el protocolo de no tener vuelos en la zona. Digo, como que quién se atreve a circular en un área que ahora mismo está prohibido por las pruebas de LIDAR, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer de esta tecnología para detectar precisamente pues aviones enemigos, ¿no? Y todo este tipo de cosas? Esta misma noche pasó una tormenta por la zona y la televisión de la región pues estuvo hablando del tema. Aseguraban que bueno, estas personas estuvieron pues tratando de entender qué es lo que acababan de ver. El documento determina que estos casos y esta investigación y estos eventos vinieron después con una serie de sueños extraños
y dificultades para dormir al menos 2 noches más después del evento. O sea, ven la experiencia y todos los que estuvieron ahí de testigos tuvieron sueños, incluso pesadillas, y dificultades para dormir las próximas 2 noches, algo que es muy común en este tipo de avistamientos. Muy buenas tardes, buenas noches para algunos también. Garmán, Fidel, Antonio, de toda la comunidad que va llegando, muchas gracias. José Domínguez, Juan Rivera. Si tienes alguna historia, algún relato que comentar, el día de hoy sería el momento. Según lo que reportan, y esto pues también es parte de lo que se ha estado revelando, en otro caso, también muy llamativo, pero en esta ocasión de este mismo año, el FBI señala que el testigo fue un testigo de los que estaban investigando, fue entrevistado por un agente oficial, un agente especial, perdón, y posteriormente quedó registrada la declaración en la que aseguraron que dentro de estos casos, dentro de estos avistamientos, a las 10 de la noche, después de haber recorrido 25 millas, unos 40 kilómetros, observaron una luz roja sobre unas montañas que estaban precisamente investigando. El testigo inicialmente pensó que podía tratar simplemente de una luz situada sobre las montañas. Entonces, la luz comenzó a moverse, se desplazaba hacia el este. La cordillera tenía aproximadamente unos 5,000 pies de altura, mientras que la capa de nubes estaba alrededor de unos 7,000 pies. Por esa razón, el testigo calculó que aquella luz debía encontrarse entre los 5,000 y los 7,000 pies del nivel sobre el terreno. El testigo continuó observando aquella primera luz, aproximadamente unos 15 minutos, pero de repente la situación cambió. Sobre su posición aparecieron aproximadamente otras 6 luces. Después aparecieron 10 luces. Las nuevas luces y las primeras habían estado observando, o parecía que estaban observando, y de repente empezaron a volar de manera sincronizada. Comenzaron a desplazarse juntas del este al sureste. Después de ese movimiento ocurrió otra cosa muy extraña. Una de las luces descendió rápidamente. El testigo calculó un descenso de aproximadamente 1,000 pies, unos 300 metros, de manera inmediata. Los demás continuaron desplazándose hacia el este-sureste hasta que finalmente también desaparecieron. No eran simplemente puntos rojos, el testigo describió algo más que luces rojas. A primera vista parecían solamente unos puntos individuales. Incluso cuando utilizaban dispositivos ópticos nocturnos, los NODs o los NOTs, inicialmente continuaban apareciendo simples puntos luminosos, pero al observarlos con mayor atención ocurrió algo mucho más interesante. Según el documento, al entrecerrar los ojos, cada una parecía estar formada en realidad por 3 luces separadas. O sea, cada luz estaba dividida en otras 3 luces más que estaban por separadas. Las 3 formaban un patrón triangular, o sea, formaban un triángulo cada una de las luces. Después, algunas de ellas formaban una especie de diamante. Las 3 luces de cada grupo se desplazaban juntas y nunca se separaban. O sea, cada objeto que tenía realmente 3 luces se mantenían juntos aunque no estaban pegadas. O sea, no eran un mismo objeto. Es decir, simplemente las 3 luces volaban en una formación en la que nunca se rompía. En conjunto, los 3 puntos luminosos de cada una de las luces se mantenían en su misma geometría. El documento también señala que la cobertura de nubes era tan intensa que no se podían ver las estrellas. A las 23 horas con 50 minutos sucede un segundo episodio. Los testigos observaron otras 2 luces más, pero estas eran totalmente diferentes. Parecían encontrarse sobre el suelo o muy cerca de él, prácticamente tocando el suelo. Había una característica especialmente interesante. Solamente podían verlas utilizando los dispositivos de visión nocturna. Si te quitaban los dispositivos de visión nocturna, no eran visibles para las personas. Una de las luces comenzó a desplazarse hacia el oeste directamente hacia la posición de los testigos. El segundo, que inicialmente estaba situado al sur de la primera luz, se desplazó inmediatamente hacia el norte y se detuvo cerca de ella. Finalmente las luces parecieron detenerse aproximadamente a unos 200 a 300 metros de donde estaban los testigos. Según lo que reportan, estas luces habrían reaccionado a los testigos cuando los vieron porque parecieran sorprenderse y moverse hacia los lados. De repente aparece una especie de destello.
Mientras se observan la luz hacia el este, uno de los testigos vio por su visión periférica una especie de rastro luminoso moviéndose rápidamente. Lo comparó con el efecto que produce una especie de bengala. Se veía como una luz, de lo rápido que era, como si se hubiera formado una línea de luz. Fue una especie de cola luminosa detrás del punto de luz. El testigo se giró inmediatamente para mirar hacia el origen, pero no consiguió distinguir el objeto. Solo pudo ver el resplandor brillante y la luz que formaba esa línea para después desaparecer. La fuente fue encontrada aparentemente dentro de una depresión del terreno, por lo que no podía verla directamente. La luz estaba como en una zona hundida. Entonces aquel resplandor comenzó a desplazarse hacia el norte, siguiendo la depresión del terreno, hasta que simplemente de repente desaparece. Las otras luces situadas al este también desaparecieron al mismo tiempo. Ellos intentaron ir hacia donde estaban las luces, o sea, se intentaron acercar para estar exactamente en la parte de abajo a ver qué había ahí, ¿verdad? Pero no pudieron llegar, no había acceso a esa zona. Así que tuvieron que regresar al punto donde originalmente se encontraron estacionados y salieron nuevamente del vehículo. Ahí parece que probablemente pues todo se había terminado, hasta que de repente el reloj, se dieron cuenta, estaba adelantado 25 minutos más de lo que ellos habían visto apenas unos 2 o 3 minutos. Descubrieron algo extraño. El reloj se había adelantado aproximadamente 25 minutos. Esto les sorprendió porque los relojes del auto estaban retrasados 25 minutos. O sea que confirmaron que sus relojes estaban distintos a los relojes pues que normalmente estaban, digamos, sincronizados. El documento asegura que uno de ellos utilizaba un reloj digital. Ese reloj digital mostraba la misma hora que los teléfonos celulares y que el reloj del vehículo. Los demás relojes, los que no eran digital, los de manecillas, son los que estaban retrasados 25 minutos. Desde ese momento se dieron cuenta que algo extraño estaba pasando en la zona. Mientras que el reloj, yo creo que desde antes, ¿no? Pero bueno, mientras que el reloj del otro hombre, descrito como un reloj analógico no digital, era el único reloj que mostraba una hora distinta. Estaba exactamente unos 25 minutos adelantado. El compañero dijo al FBI que conocía al propietario del reloj hacía años y lo describió como una persona muy seria, cuando básicamente era súper puntual y era básicamente como una persona con puntualidad inglesa. Entonces era como alguien que estaba muy obsesionado con el tema de los relojes. Hasta que el momento había mostrado una hora correctamente, nunca le había fallado, era la única vez que le ha fallado ese reloj. Bueno, pues el documento no asegura ni dice exactamente qué son esos WAPs, o sea, no determinan qué son, pero sí que tiene una característica muy similar a lo que se ha visto en otros casos, que son, en el primer caso, este es el segundo, en el primer caso, sueños extraños después de haber vivido la experiencia y falta de sueño días posteriores. En este caso, una coincidencia también tal vez curiosa, pero pues interesante, que donde aparecen las luces también suelen aparecer pérdidas de tiempo, ¿no? O sea, cosas raras pasan con el tiempo, vamos a decir, ¿no? Cuando hay esto y algunas veces nada más es la sensación, ¿verdad? Hay veces es de que, ¿cómo? Ya son las 3 de la mañana. Bueno, pues puede ser que te hayas confundido, no sé. Pero de repente quedan pequeñas señales como esta, en la que los relojes digitales muestran una cosa y los relojes, en este caso, pues de manecillas, pues muestran otra cosa muy distinta, ¿no? El testigo, al final, para concluir esto y irnos a otro relato, el testigo declaró específicamente que no experimentó ninguna reacción de efecto fisiológico ni después ni durante los acontecimientos. O sea que estas personas no dicen haber tenido problemas de sueño. Este segundo caso. Digo también como para dejarlo claro, ni otra señal, porque luego de repente hay gente que dice sentir como mucho calor, incluso como cuando te das una insolación, o sea que sientes como un picor en la piel, ¿sí? Ninguno de los dos casos tiene esta característica, ¿verdad? Estas declaraciones están directamente en la página del Pentágono. Estoy tratando de resumirlos y hacerlos un poquito más cronológicos porque de repente los datos que ellos ponen son muy fríos, ¿verdad? Porque al final pues es un reporte, un informe oficial. Pero estoy tratando de
dejarlo todo unido para pues poder contarles bien la historia. Es un trabajo que, por cierto, le agradecemos a Astrid, porque Astrid pues es la que organizó toda la información de esta manera, ¿no? Para poder relatarlo de esta manera que lo estoy haciendo, ¿no? Enorme saludos, por cierto, a Papote, sí, así, saludos, ¿cómo has estado? Adilson, Fidel, a toda la comunidad que va llegando, Matilde, vayan dejando su comentario, por favor, y si van llegando, échenos la mano compartiendo, dándole like, todo eso es importantísimo. Vámonos a otro caso, a otro relato.